Vamos a revisar el contenido del tema 3, modalidades generales y especiales de los contratos. Dentro de este tema vamos a revisar las modalidades generales en primer lugar y posteriormente las modalidades especiales de los contratos. Cuando nos referimos a modalidades generales de los contratos, son entendidas como aquellas modificaciones o alteraciones a los efectos naturales del contrato introducidas por el autor o autores y excepcionalmente por la ley, que tiene que ver con un acontecimiento futuro cierto o incierto, de modo que los efectos normales, naturales que los actos jurídicos, en este caso los contratos, debían producirse, van a cambiar, se van a modificar según la situación cierta o incierta en el futuro. En primer lugar vamos a revisar la condición. La condición es aquel acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho o una obligación. Así es como lo menciona nuestro Código Civil en el artículo 494, que menciona así: contrato condicional. Parágrafo 1. La eficacia o resolución de un contrato puede estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto. El parágrafo 2. Toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido y entendido que se cumpla. Dentro de este primer parágrafo podemos encontrar que el Código Civil, nuestra norma, da la apertura para la posibilidad de que el contrato esté subordinado a un acontecimiento futuro e incierto. Elementos constitutivos dentro de la Constitución tenemos dos. En primer lugar es el acontecimiento, que es el suceso, es un evento en el futuro, en el devenir, es algo que va a acontecer dentro de nuestra realidad. Número 2 es el elemento incierto, ya que no se conoce si ese acontecimiento se va a producir. Conocemos que este hecho material puede acontecer en el futuro, como que también puede que no suceda. Así que estamos en una situación incierta. Esa es la característica de la condición, un acontecimiento futuro e incierto del cual va a depender el nacimiento o extinción de un derecho. Clases de condición: tenemos la condición casual en primer lugar, que es aquella que la materialización del acontecimiento futuro e incierto depende de un hecho ajeno casual, que no depende de la voluntad o posibilidad de las partes, por ejemplo, lluvia, granizo, etc. Dice el artículo 504, condición casual: es válida la condición que depende únicamente de la casualidad y que de ninguna manera está bajo el poder de las partes. En esta situación entonces la voluntad de las partes no va a producir ningún efecto, sino un acontecimiento casual que va a generar este efecto jurídico. Vemos también la condición potestativa: es cuando el acontecimiento depende, en esta situación, de la voluntad del deudor o también de la voluntad del acreedor. La diferencia entre la condición casual y la potestativa: la casual no hay la posibilidad de que la voluntad pueda producir el efecto o el acontecimiento que va a producir el efecto jurídico. Dentro de la condición potestativa, en cambio, sí va a actuar la voluntad del deudor o del acreedor. Esta se va a subclasificar en condición meramente potestativa. Es cuando depende única y exclusivamente de la voluntad del deudor. En esta situación no tiene relevancia jurídica. Por ejemplo, si manifestara de esta manera el deudor: si quiero te regalo mi vehículo. Vemos el artículo 505 del Código Civil, que menciona lo siguiente: condición meramente potestativa: son nulos los actos de enajenar un derecho o asumir una obligación subordinándolos a una condición suspensiva, librada a la mera voluntad del enajenante o del deudor respectivamente. En este caso podemos ver que la voluntad del deudor es la que va a determinar que pueda suceder aquel acontecimiento, claro, que va a producir el efecto jurídico respectivamente. La condición simplemente potestativa es aquella que ahora sí depende del acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación. Aquí tiene relevancia jurídica. Por ejemplo, podría manifestar a alguien la expresión: si quieres te presto bolivianos 10.000. En esta situación
la voluntad del acreedor va a ser la que genere el efecto jurídico. Condición mixta es aquel acontecimiento que depende de la voluntad de las partes y de un hecho externo. Por ejemplo, si te casas con María, te regalaré un vehículo. Dice el artículo 506, condición mixta: será válido el contrato cuya eficacia o resolución esté subordinada a una condición que dependa conjuntamente de la voluntad de una de las partes y de la de una tercera persona determinada. Entonces la condición mixta va a recaer en la voluntad de una persona, pero que no está dentro de las partes, no está dentro del acreedor o deudor respectivamente, sino está fuera de esta relación jurídica. En esta situación, si te casas con María, bueno, vamos a ver cómo es que este efecto jurídico, que va a estar en la potestad de la voluntad de María, va a generar el acontecimiento, con lo cual el efecto jurídico se va a materializar. Llamamos condición posible a aquel acontecimiento que es posible material, moral y jurídicamente, y no contrario a las normas. Dice el artículo 507, condiciones ilícitas o imposibles. Las condiciones ilícitas y las condiciones imposibles se consideran no puestas, salvo que la condición haya sido el motivo determinante para la realización del contrato, caso en el cual este es nulo. Entonces, si hubiera una condición por la cual va a depender el nacimiento o extinción de un derecho, y esta condición es moral, material o jurídicamente imposible, se la va a considerar que esta parte no está dentro del contrato. Pero si esta es tan importante que da la relevancia a todo el contrato, entonces todo el contrato estará nulo. Vamos a ver la división de la condición. En primer lugar vemos la condición suspensiva. No se olvide que la condición es el acontecimiento futuro incierto del cual depende el nacimiento o extinción. Ahí vemos dos: nacimiento o extinción. Cuando hablamos de condición suspensiva, hacemos referencia al acontecimiento futuro incierto del cual depende el nacimiento de un derecho. Es decir, que aquel acontecimiento en el devenir del tiempo que va a producir el efecto jurídico va a dar nacimiento entonces a un derecho. En esta situación el derecho no ha nacido y está pendiente si va o no existir. Los efectos de la condición suspensiva se la puede estudiar desde 3 puntos de acuerdo al acontecimiento. En primer lugar, entonces, si el acontecimiento está pendiente, el derecho no ha nacido, es solo expectaticio, llamado también germen de derecho, penditio conditione. Se puede hacer medidas precautorias dentro del ámbito jurisdiccional. Si paga el deudor, tiene el derecho a repetir. Dice el artículo 495 del Código Civil, efectos de la condición suspensiva pendiente. Mientras la condición suspensiva esté pendiente, entonces vemos ahí, número 1, el acreedor puede realizar actos conservatorios. 2, el deudor que ha pagado puede repetir. Cuando decimos repetir, hacemos referencia a que tiene el derecho a que se le devuelva lo pagado y cumplirlo cuando tenga que hacerlo. Número 3, el deudor sigue siendo propietario de la cosa o titular del derecho que se ha enajenado. Número 4, el acreedor o deudor que mueren transmiten a sus herederos sus derechos, sus deudas respectivamente. En esta situación entonces el derecho está esperando poder materializarse, no existe, no ha nacido dentro de la condición suspensiva pendiente. La cumplida. Los derechos expectaticios ahora se convierten en plenos, adquiridos, y el efecto es de retroactividad. Tiene el carácter retroactivo al momento del acuerdo. Dice el artículo 496 y 497, cumplimiento de la condición suspensiva. La condición suspensiva se tiene por cumplida cuando el acontecimiento se ha realizado. Número 2, el deudor ha impedido su realización. Bueno, aquí hay culpa del deudor. El acreedor ha empleado todos los medios indispensables para que la condición se cumpla y ella no se realice, habiéndose convenido en cierto plazo para la condición
el plazo expira sin haber sucedido el acontecimiento previsto o cuando antes del plazo hay seguridad de que no sucederá. Entonces, observamos que ante esta situación de que el acontecimiento se cumple, los derechos ya son plenos, los efectos jurídicos ya se han materializado dentro del ámbito del derecho. Por lo tanto, el deudor ya tiene que cumplir con la obligación, ya se ha generado esa obligación, ese vínculo reconocido por el derecho. El artículo 497 dice efectos de la condición suspensiva cumplida. Los efectos de la condición suspensiva cumplida se retrotraen al momento en el cual se celebró el contrato, salva voluntad contraria manifestada por las partes o que resulta otra cosa por la naturaleza de la relación jurídica. El efecto que vamos a observar acá cuando se cumple el acontecimiento es la retroactividad, que se considerará el derecho existente a favor de su titular desde el inicio de la relación jurídica, no desde el cumplimiento, porque el contrato podría suscribirse en una fecha determinada y el acontecimiento podría suceder, digamos, 2 meses adelante. En este caso se va a considerar que los derechos son plenos desde el momento del surgimiento de la relación contractual, no desde el momento del acontecimiento cumplido, el acontecimiento futuro incierto. Esta es una característica importante. Sin embargo, esta situación puede cambiarse por la voluntad expresa de las partes. Cuando la condición suspensiva, el acontecimiento es fallido, esto quiere decir que el acontecimiento nunca más va a suceder, no hay probabilidad de que va a acontecer. Por lo tanto, el derecho nunca nacerá. No va a haber probabilidad de que acontezca porque aquel supuesto acontecimiento en el futuro que iba a materializarse ya no va a producirse más. Se extingue de manera retroactiva también, como que nunca hubiera tenido ese derecho expectaticio. El acontecimiento nunca sucederá. Dice el artículo 499 del Código Civil, efecto de la condición suspensiva fallida. Cuando la condición es suspensiva y el acontecimiento no se produce dentro del plazo fijado o se tiene certeza de que ya no sucederá, se considera que el contrato no ha existido jamás. Por lo tanto, los efectos jurídicos no van a producirse nunca, porque el acontecimiento ya no va a suceder más. Si por ejemplo se quedara en que un acontecimiento futuro incierto dará lugar al nacimiento de derechos a favor de una persona, pero si este acontecimiento en el devenir del tiempo hay la total certeza de que nunca va a suceder, por lo tanto hablamos de una condición suspensiva fallida cuando el acontecimiento ya no va a producirse. Cuando hablamos de condición suspensiva es el nacimiento del derecho. Condición resolutoria es aquel acontecimiento futuro e incierto del cual depende la extinción del derecho o resolución del derecho. Extinción, resolución. Esto es algo similar que queremos explicarlo. En el primer caso, la condición suspensiva, lo que está pendiente es el nacimiento. En cambio, en la condición resolutiva o resolutoria, el derecho ya ha nacido y lo que está pendiente es que si se va a extinguir o se va a resolver, que se va a extinguir dentro del ámbito jurídico. Los efectos de la condición resolutoria se los estudia también desde 3 puntos de acuerdo al acontecimiento. Hablamos de la condición resolutoria pendiente. El derecho, en este caso, ya ha nacido. El acontecimiento no ha sucedido, está pendiente. El derecho es, por lo tanto, pleno. Dice el artículo 500 del Código Civil, efectos de la condición resolutoria pendiente. Estando pendiente la condición resolutoria, el contrato surte todos sus efectos desde el momento de su formación, y el adquirente puede ejercer sus derechos y disponer de ellos, pero el otro contratante puede a su vez realizar los actos necesarios
a la conservación de su derecho. Esta situación se produce porque el acontecimiento futuro e incierto puede extinguir el derecho del actual titular y que ese derecho, bueno, ahora pueda volver, entre comillas, a titularidad de la otra parte. Condición resolutoria cumplida. Cuando el acontecimiento futuro e incierto se produce en el tiempo, entonces el derecho se extingue también de manera retroactiva al producirse el acontecimiento. Artículo 501 dice: efectos de la condición resolutoria cumplida. Cumplida la condición resolutoria, el derecho se resuelve retroactivamente al momento de haberse formado el contrato, salva voluntad contraria manifestada por las partes o que resulte otra cosa por la naturaleza de la relación jurídica. De modo que, cuando el derecho se extingue porque el acontecimiento se ha materializado, el efecto retroactivo va a excluir hasta ese momento el titular del derecho hasta el inicio, de modo que no va a tener ninguna parte dentro de la relación jurídica. Su titularidad se la tendrá como no existente. El efecto retroactivo también, que va en contra de aquel que tenía el derecho al momento de iniciarse la relación contractual. Hablamos de la condición resolutoria fallida. Esto sucede cuando el acontecimiento nunca va a producirse y se consolida el derecho plenamente, así que el derecho que ya nació se va a mantener y no se va a extinguir más. El titular no va a tener la probabilidad de perderlo, porque el acontecimiento que iba a resolver o extinguir su derecho nunca más se va a poder realizar. En estos dos casos, en el caso de la condición suspensiva y la condición resolutoria, nos referimos a acontecimientos futuros e inciertos, de los cuales va a depender, en el primer caso, el nacimiento del derecho y en el segundo caso, la extinción del derecho. Estos acontecimientos, en el devenir del tiempo, futuros, son inciertos, pueden suceder o no pueden suceder. En los tres efectos que observamos cuando hablamos de fallida, es que el acontecimiento ya no puede producirse más, ya no va a poder en el devenir del tiempo, en el futuro, poder materializarse, de modo que puede que los derechos se concreten en el caso de la condición resolutoria, o sea que se consolidan, o en el primer caso que los derechos nunca van a nacer. Después de ver la condición, ahora vamos a ver el plazo o término. Son sinónimos el plazo o término considerados dentro de la doctrina y son definidos como aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende el ejercicio o extinción de un derecho. En este caso, la diferencia que vemos con la condición es que en ambos, bueno, la primera palabra es similar, es un acontecimiento futuro, igualmente que en la condición, pero en el plazo o término es un acontecimiento en el devenir del tiempo cierto. Esto quiere decir que va a suceder sí o sí, que determinado acontecimiento va a producirse en el devenir del tiempo sí o sí, del cual va a depender el ejercicio. En este caso hablamos que el derecho ya ha nacido, no es que el derecho está por nacer. Dentro del plazo término el derecho ya ha nacido, lo que está pendiente es el ejercicio de ese derecho. O también puede suceder que ese acontecimiento futuro y cierto produzca la extinción de un derecho. La iniciación del plazo es denominado dies aquo y la extinción dies aquem. Artículo 508 del Código Civil dice en el parágrafo 1 y 2: de la llegada de un acontecimiento futuro y cierto puede hacerse depender el ejercicio o la extinción de un derecho. El término inicial o suspensivo y el término final o extintivo surten efectos solo a partir de su llegada.
vamos a observar las características y diferencias con la condición. Elementos constitutivos en este caso son dos. Es el primero elemento, acontecimiento futuro, es el suceso que va a producirse. Número 2, cierto. Esto es que el suceso se va a producir con toda certeza, sí o sí va a producirse. En este caso ya no hay una incertidumbre, como en la condición. En la condición el acontecimiento puede suceder o no puede suceder, eso es lo que está pendiente, lo que es incierto. En cambio, en el plazo o término, este acontecimiento en el devenir del tiempo sí o sí se va a producir, lo cual va a dar el efecto jurídico de inicio, ejercicio del derecho o la extinción respectivamente del derecho. Caracteres comunes entre condición y plazo. Los caracteres comunes, ambos son modalidades de los contratos. Tanto la condición y el plazo son modalidades que van a cambiar los efectos de los contratos. Número 2, son expresos, porque tienen que manifestarse claramente dentro del contrato. La voluntad de las partes tiene que expresarse dentro de la oferta y la aceptación, claramente, modificando el efecto natural del acto jurídico que se está concretando, de modo que están sometiendo los efectos ya sea a una condición o a un plazo. Son considerados accidentales porque la condición y el plazo van a modificar la totalidad del contrato y sus efectos respectivamente. Número 4. En la condición resolutoria se extingue el derecho y el plazo extintivo también extingue un derecho. Ahí vemos una similitud. Diferencias entre la condición y el plazo. La condición es un acontecimiento futuro e incierto. El plazo es un acontecimiento cierto, pero también es futuro. Número 2. En la condición sus efectos son retroactivos, ya sea para extinguir el derecho al titular desde el inicio de la relación contractual o en el caso de la condición suspensiva, concretar el derecho plenamente. En el plazo, en cambio, sus efectos son solo futuros. Desde que aquel acontecimiento futuro y cierto se produce, los efectos no van a tener la retroactividad, sino que tendrán sus efectos desde la producción del acontecimiento para adelante. En la condición suspensiva, el derecho no ha nacido. En cambio, en el plazo suspensivo, el derecho ya ha nacido, lo que está pendiente es solamente el ejercicio del derecho. Así que no tienen las mismas características la condición y el plazo, en este caso condición suspensiva y el plazo suspensivo también. Vamos a ver las clases de plazos o términos. Llamamos plazo suspensivo al acontecimiento futuro y cierto del cual depende el ejercicio de un derecho. El ejercicio de un derecho. Ejercicio no es el nacimiento del derecho, porque el derecho ya ha nacido, lo que está pendiente es solamente su ejercicio. Se lo estudia en 2 puntos de acuerdo a sus efectos. Pendiente, cuando el acontecimiento futuro y cierto está pendiente. En esta situación el derecho ya ha nacido, pero no el ejercicio. Estamos hablando del plazo suspensivo. El derecho ha nacido, pero el ejercicio está pendiente. Si el acontecimiento se produce, en ese instante el ejercicio del derecho será pleno. Cumplido, cuando se produce el acontecimiento, el ejercicio del derecho será pleno, será total, ya tendrá la facultad de poder ejercer el derecho. Plazo extintivo es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la extinción del derecho. Este es similar a la condición resolutoria. Los efectos en 2 puntos también de acuerdo al acontecimiento pendiente. En esta situación el derecho y su ejercicio está plenamente. Está el titular gozando de los derechos en su totalidad. Cuando el acontecimiento se produce, hablamos de cumplida, es cuando el acontecimiento ya se ha producido y por lo tanto el derecho se va a extinguir. Muy bien, estas son las principales clasificaciones del plazo término, el suspensivo y el extintivo. Pero también el plazo puede ser
considerado expreso cuando las partes fijan un plazo expresamente en el contrato. También es tácito cuando se desprende de la naturaleza o del fin del contrato. El plazo puede ser legal cuando la ley es la que determina el plazo, aquel acontecimiento futuro y cierto. Es convencional también cuando surge por acuerdo de las partes. Es judicial cuando es fijado el plazo por la autoridad judicial. Estamos viendo entonces las modalidades de los contratos en un ámbito general. Vamos a ver enseguida ahora las modalidades especiales de los contratos. Tenemos entonces en primer lugar el contrato preliminar. Es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada promitente acuerda con otra persona llamada promisoria la celebración en el futuro de un determinado contrato específico, para lo cual sientan las bases esenciales de este preliminar, dejando los detalles para el contrato definitivo, objeto del presente contrato preliminar. En este caso observamos nuevamente la modificación de los efectos jurídicos del contrato en lo que llamamos contrato preliminar. Los contratos preliminares tienen los mismos efectos y requisitos que los contratos en general, de modo que tendrán que cumplir con los requisitos de consentimiento, objeto, causa y forma. Dice el artículo 463 del Código Civil: contrato preliminar, parágrafo 1. El contrato preliminar, sea bilateral o unilateral, para la celebración de un contrato definitivo en el futuro, debe contener los mismos requisitos esenciales de este último bajo sanción de nulidad. Numeral 2. Si las partes no han convenido plazo para la celebración del contrato definitivo, lo señalará el juez. Parágrafo 3. La parte que no cumpla queda sujeta al resarcimiento del daño salvo pacto o disposición diversa de la ley. El contrato preliminar entonces busca que dentro de esta relación jurídica de un promitente con una persona promisoria, poder celebrar un contrato en el futuro, para lo cual los detalles más importantes se los sientan y luego se va a poder concretar aquel contrato en el futuro. El contrato preliminar, por lo tanto, tendrá sus efectos en otro contrato futuro que va a tener también los intereses que las partes buscan alcanzar. Vemos otra modalidad de contratos especial, es el contrato por persona a nombrar. Es una institución en virtud del cual un tercero, una tercera persona que no está dentro de la relación contractual entre el oferente y el aceptante, llamado testaferro, presta su nombre y actúa directamente en un acto jurídico. Él actúa directamente, pero que no va a estar dentro de la relación contractual. Actúa en un acto jurídico a nombre de otra persona. Esta persona, que se reserva su identidad para mostrarla dentro del plazo de 3 días como máximo, esta persona es la que va a ingresar dentro de la relación contractual. En cambio, este llamado testaferro es considerado un tercero, que no va a poder estar dentro de la relación contractual, salvo que, como a continuación dice, si no lo presenta, el contrato surte sus efectos entre los sujetos originarios del acto, es decir, entre este testaferro y la otra parte. Si es que dentro del plazo determinado, entonces no va a manifestar la identidad de la persona. Dice el artículo 472 del Código Civil: contrato por persona a nombrar. Parágrafo 1. Al concluir el contrato puede una de las partes declarar que lo celebra en favor de otra persona, expresando a la vez que se reserva la facultad de revelar posteriormente el nombre de éste. Parágrafo 2. Dentro del término de 3 días desde la celebración del contrato, debe comunicarse a la otra parte el nombre de la persona a favor de quien se ha celebrado, acompañando el documento de su aceptación y el poder otorgado para representarla. Parágrafo 3. Si vencido el plazo no se ha comunicado el nombre de la persona,
el contrato producirá sus efectos solo entre los contratantes originarios. Los contratantes originarios en este caso sería el testaferro con la otra parte, que vendría a generarse el vínculo obligacional y que produciría los efectos jurídicos respectivos como un contrato. El contrato por persona nombrada, entonces participa un tercero representando a alguien de la cual se reserva su identidad y lo va a revelar en 3 días. Contrato consigo mismo es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada mandataria de una o varias personas celebra para sí mismo o para sus mandantes un determinado contrato, desdoblando así su persona en oferente y aceptante. Nosotros entendemos que oferente es una persona y aceptante es otra persona. Entendemos también que el oferente puede actuar a través de un mandato con un representante y el aceptante también puede actuar a través de un representante. Entonces, pueden actuar personas que están representando a sus mandantes dentro de la relación contractual. Pero en este caso, cuando hablamos de contrato consigo mismo, el oferente actúa como mandatario, pero también actúa a nombre propio, lo cual genera una doble identidad, diríamos, entre comillas, una doble personalidad, ya sea de oferente y aceptante. Este contrato es llamado también autocontrato, porque él mismo va a ser el oferente y él mismo va a ser el aceptante. Se da en 2 casos. Representación simple es cuando el mandatario actúa como tal, a través de esa representación que se le ha asignado, y también actúa en su propio nombre. Muy bien. En este caso es solo un mandato, porque tiene el mandato de una persona, diríamos por ejemplo como oferente, y luego él va a actuar a nombre propio como aceptante. Ahí podemos observar que hay una representación simple. Por ejemplo, en el caso de la compra-venta, actúa como el mandante, vendedor, y su persona también, su persona ya con su personalidad propia, como comprador. Entonces él mismo va a tener esta doble función. Por eso es llamado también autocontrato. Esta es la representación simple. Cuando hablamos de representación doble, es cuando actúa una persona en nombre de 2 o más personas. Es decir, dentro de la relación contractual actúa como oferente mandatario y como aceptante mandatario. Muy bien, así que hay una representación doble. Entonces actúa una persona en nombre de sus mandantes y ya no en su nombre propio. Muy bien. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta actúa como mandante comprador y mandante vendedor. En este caso vemos una representación doble. Entonces él no va a actuar en su propio nombre, sino de sus mandantes. En la representación simple actúa a nombre del mandatario, pero actúa también en su propio nombre. En el caso doble, bueno, solamente representando a sus mandantes. Los contratos consigo mismos son sujetos a anulabilidad, pero surten sus efectos en los siguientes casos. Número 1, esto según el artículo 471. Número 1, cuando esté autorizado expresamente por el mandante. Entonces, si el mandante expresamente manifiesta en el llamado poder que el mandatario puede actuar a nombre de sí mismo, bueno, entonces no va a haber ninguna dificultad. En el segundo caso, cuando no exista conflicto de intereses, por ejemplo, cuando se estipula el precio de la venta, si es que ya hay un precio, no va a haber ningún conflicto de intereses, porque entendemos que si una persona actúa a nombre de su mandante como oferente y él actúa a nombre propio en la representación simple, actúa con su propio
nombre, con su propia personalidad, podría haber un conflicto de intereses, porque está actuando como oferente y aceptante, y podría haber un perjuicio para su mandante. ¿Qué tal si él mismo se da el precio a un precio que no sea tan conveniente para su mandante? A esto es lo que llamamos un conflicto de intereses. Esto pero se va a solucionar cuando el mandante estipule expresamente el precio de la venta. Entonces aquí tenemos el contrato consigo mismo, por eso el nombre, o llamado también autocontrato. Contrato de opción es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada optante confiere a otra llamada optataria por cierto tiempo y bajo determinadas condiciones la facultad exclusiva e irrevocable de aceptar una prestación o de transferirla a una tercera persona, generando así obligación solo para el optante. Dice el artículo 464 del Código Civil. Contrato de opción, parágrafo 1 y 2. Por el contrato de opción, una de las partes reconoce a la otra con carácter exclusivo e irrevocable la facultad de aceptar una prestación en su favor o en la de un tercero, en las condiciones convenidas y en el plazo acordado. El plazo no podrá ser superior a 2 años. En esta situación, entonces, el optante le da esta facultad al optatario para que pueda aceptar una determinada prestación, o que esta prestación también podría transferir a otra persona, pero el optante va a quedar vinculado jurídicamente hacia esta otra persona o hacia el optatario que va a manifestar su voluntad. Este es el contrato de opción que quedará sujeto a la voluntad del optatario según así lo manifieste. Vemos la cláusula penal. Es una promesa anticipada hecha en virtud del cual las partes fijan de forma ya antelada un monto de dinero o una prestación individualizada como pena por el retraso o incumplimiento de una obligación. Esta es la forma de sanción que las partes van a estipular de forma expresa, patrimonialmente valorada, por el retraso en el cumplimiento de la obligación o la total falla en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Vamos a ver las clases de cláusula penal. Tenemos la cláusula penal compensatoria y la cláusula penal moratoria. La cláusula penal compensatoria es el compromiso de pago por el incumplimiento definitivo de la obligación. En este caso entendemos que la cláusula penal va a sancionar el incumplimiento de la obligación. Por eso es llamado cláusula penal compensatoria, porque va a compensar la obligación incumplida. Cláusula penal moratoria es el compromiso de pago por el retraso en el cumplimiento de la obligación. En este caso, cuando hablamos de moratoria, la obligación se va a cumplir, pero no en el tiempo fijado por las partes, sino que se va a cumplir después, pero este retraso va a generar un perjuicio que aquí las partes están estipulando una sanción patrimonial para el caso del retraso. Entonces, la cláusula penal compensatoria busca sancionar el incumplimiento total de la obligación. En cambio, la cláusula penal moratoria busca sancionar el retraso en el tiempo del cumplimiento de la obligación. Cumple, pero no en el tiempo fijado. Características de la cláusula penal. Esta es una forma muy práctica en que las partes pueden determinar dentro del contrato ya una suma económica como sanción, ya sea por el incumplimiento o por el retraso de la obligación. Así que no necesitamos ya que la autoridad judicial o que un peritaje, etcétera, etcétera, pueda estipular los daños y perjuicios que se han producido, sino que de manera voluntaria las partes ya de forma anticipada están estipulando expresamente un monto de pago o una prestación patrimonial para el incumplimiento de la obligación o el retraso del cumplimiento de la obligación.
Las características son que la cláusula penal es accesorio porque depende de un acto jurídico principal. La cláusula penal es accesoria a la obligación, a la relación entre acreedor y deudor. Si se produce el incumplimiento, ahí va a poder la cláusula penal tener sus efectos jurídicos o en el retraso de la obligación como se estipule. Por eso es accesorio. Es fijo porque no puede ser modificado solo por las partes. Una vez que ya se han introducido dentro de la relación contractual, no puede modificarse. El acreedor no necesita probar el daño. Esta es la gran ventaja que podemos encontrar en la cláusula penal, muy práctica dentro del ámbito de las relaciones de contratos. Dice el artículo 533, prohibición de exigencia conjunta. La pena independiente del prejuicio, parágrafo 1, no puede el acreedor exigir al mismo tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, a no ser que ésta hubiera sido estipulada por el simple retraso. Numeral 2. Para exigir la pena convencional no es necesario acreditar que exista perjuicio alguno. Si no hubiera una cláusula penal en la relación contractual, entendemos que el incumplimiento de la obligación ha producido un perjuicio, daños y perjuicios al acreedor, pero eso tiene que probarse, tiene que demostrar el lucro cesante y el daño emergente. Sin embargo, esto puede demorar, puede ser muy subjetivo, etcétera, muy controversial, pero cuando tenemos ya una cláusula penal no necesitamos probar el daño, sino solamente el incumplimiento de la obligación o el retraso del cumplimiento de la obligación en el tiempo que se había establecido. Por eso es una forma muy práctica de anticipar el incumplimiento o el retraso de la obligación. Es proporcional la cláusula penal porque no puede ser igual o mayor en el valor patrimonial a la obligación principal, de modo que pueda haber una desproporción. Debe ser algo que esté dentro de lo proporcional. Artículo 534 del Código Civil dice: cuantía de la pena convencional. La pena convencional no puede exceder la obligación principal. Así que el monto de sanción que estipulan las partes no puede ser igual o mayor al monto de la prestación que tiene ya el contrato. Asaz, similar a la cláusula penal, pero obviamente con ciertas diferencias muy importantes. Es también práctica esta forma de sancionar el incumplimiento o el retraso, la relación jurídica contractual obligacional que pueda producir perjuicios. Asaz es el acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes entrega una suma de dinero o también bienes fungibles, cuyo destino del mismo dependerá del comportamiento de las partes. Hasta aquí vemos una gran diferencia. En la cláusula penal es una promesa de pago que las partes, se comprometen a poder realizar por el incumplimiento o el retraso de la obligación respectivamente. En cambio, en las asaz ya es una entrega de bienes fungibles o de dinero. Por lo tanto, el destino de los bienes fungibles o dinero entregado va a depender del comportamiento de las partes, de manera que si se retracta o incumple el que entregó las asaz, pierde lo dado, y si se retracta o incumple el que recibió las asaz, debe devolver el doble. Bien, esta es una forma entonces de garantizar el cumplimiento de la obligación y obviamente anticipar los daños que pueda producir el incumplimiento de la obligación. Tenemos clases de asaz confirmatorias y asaz penitenciales. Asaz confirmatorias. Las asaz en este caso sancionan el incumplimiento del contrato, más el pago de los daños y perjuicios respectivamente. En esta situación las asaz son principales. Entendemos entonces que las asaz van a castigar
el incumplimiento del contrato. Muy bien, acá las partes ya están anticipando que van a entregar un monto de dinero o bienes fungibles que si se produjera el incumplimiento del contrato, entonces el que entregó esta suma de dinero o bienes fungibles pierde lo dado, o si recibió, bueno, devuelve el doble. Pero no solamente tiene que devolver el doble o pierde lo dado, sino también se va a añadir a esta el pago de los daños y perjuicios respectivamente por el incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque entendemos que en las asas confirmatorias las asas son principales. Dice el artículo 537, seña o asas confirmatorias. Parágrafo 1. La suma de dinero o de cosas fungibles que como asas o señas se entregue por uno de los contratantes al otro será imputada en caso de cumplimiento del contrato a la prestación debida o devuelta si no existe estipulación diferente. Parágrafo 2. Esto es lo que nos interesa. Si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir el contrato, reteniendo las asas el que las recibió o exigiendo la devolución en el doble quien las dio, a menos que prefiera exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con el resarcimiento del daño. Así que las asas aquí son principales. Una vez producido el incumplimiento, entonces puede el acreedor, en este caso, exigir que se cumpla con la obligación, y también tendrá las asas a su favor. Asas penitenciales. En este caso es cuando se expresa el derecho de rescisión, es decir, dejar sin efecto el contrato a una de las partes, extinguiéndose el mismo con la sanción de las asas respectivamente. Las asas aquí son preliminares. Hay una diferencia entre las asas confirmatorias y las asas penitenciales. Las asas confirmatorias son principales porque se puede producir el incumplimiento de la obligación y el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de daños y perjuicios más las asas respectivamente. En cambio, en las asas penitenciales se expresa el derecho que pueda tener una de las partes de dejar sin efecto el contrato, eximiéndose, claro, del cumplimiento de la obligación, pero tendrá como sanción las asas respectivamente, de modo que si entregó, pierde lo dado, o si recibió, devuelve el doble. Aquí son preliminares. Dice el artículo 538, asas penitenciales: cuando en el contrato con asas se hubiesen reservado el derecho recíproco de las partes a rescindir el contrato, el que dio las asas, si los rescindiere, lo perderá en provecho del otro contratante. Si los rescindiere, el que las recibió la devolverá en el doble. Por lo tanto, dentro de las asas penitenciales hay un derecho a una de las partes o a ambas de poder rescindir el contrato, de poder dejarlo sin efecto, de poder extinguir la relación contractual, pero las asas vendrán a su contra, ya sea perdiendo lo dado o devolviendo el doble. En este caso también vemos una situación muy práctica para el caso de la relación contractual y el castigo que puedan las partes estipular de forma anticipada. Con esto estamos terminando el tema 3.